¿No cree que Pelé es el mejor jugador después de Messi? Mucho mejor que Maradona, eso sí. Sí, a ver, es que son épocas tan distintas. Eh, Pelé en muchas cosas era el mejor porque jalaba la marca. A ver, te pongo en antecedentes porque la mayoría de ustedes no vieron jugar a Pelé, yo sí lo vi jugar. Estaba Pelé y junto tenía a Jairzinho, a Gerson, a Rivaldo, a Rivelino. Entonces viene Pelé y vienen dos defensas a pararlo. Y le dieron leña de una manera increíble. Tragó leña. Si tú crees que Messi traga leña, no sabes cómo tragaba leña Pelé. Llevaba golpes por mayor todos los partidos. Pero si él tenía dos defensores, bueno, su compañero estaba libre. Y todos eran magníficos. Fue la selección campeona del 70. Entonces lo hacía su pase a Gerson. Gerson habilitaba a Rivelino. Y Rivelino se la daba a Jairzinho, que te hacía un gol así como para pintarlo al óleo. Entonces Pelé tenía esa ventaja en el fútbol internacional, que contaba con un equipo maravilloso, no así en el Santos, aunque fue el campeón muchas veces y demás. Messi es un fenómeno del fútbol de clubes. Messi es el monstruo del Barcelona. Entonces, para mí el mejor de toda la historia es Messi, sin duda alguna, por su enorme diversidad de recursos. Es decir, hace las cosas que debe, pero no hace lo mismo siempre. Y eso le pasa a otros jugadores que sí hacen lo mismo siempre, ¿no? Que ya sabes lo que van a hacer. Tiene una cantidad de recursos locos Messi. No sé si el segundo sería Cruyff o Pelé. Porque Cruyff era un jugador técnico de otro nivel, era otra manera de entender el fútbol, pero verlo jugar era una delicia, ¿no? Pero quizás sí, yo qué sé. ¿Por qué cree que Maradona es una vergüenza para el fútbol, por favor? Su momento cumbre es una trampa. Es un gol metido con la mano. Su momento cumbre en el fútbol mundial para ganar un campeonato mundial es una trampa, de la cual nunca se arrepiente además. Y posteriormente se dedica a pasear por distintos clubes, metiéndose millonadas en drogas, que no creo que sean la mejor forma de promover el deporte, creo que es una vergüenza para el deporte.